Vamos a ir con la última parte de este encuentro, que se trata de una tertulia debate titulada ¿Qué sobra y qué falta en los planes de estudio?, que será moderada por Isabel González Anglada. Isabel trabaja en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón en Madrid y es la presidenta de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada. Con ella estará José Vicente Lafuente, vicedecano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco, y Silvia Llorens, que es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Albacete. En este caso, a ser una tertulia debate, me comentaba Isabel que, bueno, pues que podréis hacer intervenciones, las azafatas estarán con los micrófonos para que podáis participar y que haya un coloquio entre todos. Fenomenal, muchas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores. Jan, muchísimas gracias, Juan Antonio Sacristán, lo mismo, la Fundación Ligi. Bueno, pues cuando Jesús nos propuso este debate de qué sobra y qué falta en los planes de estudio, pues dijimos, bueno, aquí yo creo que podemos opinar todos y en ese sentido os invitamos a poder interrumpirnos porque esto es un diálogo, no tenemos PowerPoint y simplemente pues queremos conversar sobre algunos aspectos que yo creo que merece la pena tratar sobre los planes de estudio, ¿no? Todos en educación médica tenemos al final el mismo objetivo, que es formar profesionales, formar médicos que sean capaces de atender los problemas de salud de nuestros pacientes y las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, teniendo ese siempre como objetivo y sabiendo que esto es un continuum formativo, como decía el doctor León, que empieza en el grado, pero que sigue en la formación especializada y después toda la vida en nuestra carrera profesional, pues acertando a ese momento en el que estamos ahora hablando. Y yo, la verdad es que desde mi puesto de jefa de estudios, pues acojo a los estudiantes que han acabado la carrera y que llegan a la especialidad. Me pregunto también qué dificultades tienen en ese momento. Y un poco alrededor de esos ámbitos es sobre lo que vamos a dialogar. Y es que pues hace ya más de 15 años que el espacio común europeo hizo una revolución en cuanto a los planes de estudio, hizo que se establecieran como obligatorias unos créditos de prácticos, se estructuró en las básicas, las clínicas y la formación en los hospitales de los estudiantes de forma práctica. Además, se impulsó metodologías nuevas de enseñanza y aprendizaje y una evaluación más allá de conocimientos que era la ECOE y el trabajo fin de grado, de máster, que se ha implantado en todas las universidades. O sea que tenemos una revolución en aquel momento, han pasado 15 años y ya es también una buena fecha para replantear cuánto de aquello se puede mejorar viendo qué profesionales hemos sacado de las universidades y tenemos en la especialidad, ¿no? Yo creo que para dar respuestas a esas dos preguntas yo me he centrado y un poco propongo el debate alrededor de, por una parte, si tenemos que atender a nuestros pacientes y centrar nuestra atención en los pacientes y también dar respuestas a las necesidades sociales, ¿no? Pues nos ha venido el COVID, nos ha venido la inteligencia artificial y ahora durante estos últimos años hay muchísimo alrededor de las necesidades de médicos. Y ese espacio europeo nos dice que tenemos que hacer una adecuación de programas para atender a esas necesidades de profesionales que tenemos y la necesidad más perentoria es de médicos de familia. Entonces, empezando por la primera pregunta, ¿medicina de familia está implantada en todas las universidades? ¿Tienen los créditos suficientes, el practicum suficiente para que los estudiantes sepan lo que es la atención familiar y comunitaria, les pueda gustar y elijan después la especialidad? Porque todo aquello que no se conoce nunca se va a elegir.
Entonces, esa es mi primera pregunta y invito a los ponentes, a mis compañeros, para debatir y también si queréis participar. Yo había tomado una serie de notas respecto a lo que se ha hablado esta mañana aquí, porque es una tríada: paciente, profesor, alumno, y luego aquí dicen, bueno, ¿y al programa? ¿Qué le pasa al programa? ¿Qué sobra, qué falta, no? Es decir, parece que hay 4 patas más que 3, porque 3 son los elementos, pero se articulan esas relaciones entre los 3 con otra cosa que es lo del programa, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que me lanzó una pregunta diferente, con lo cual ya casi tiro lo que había ido anotando, porque hay una coherencia interna que es propio además de las sesiones que están bien preparadas, ¿no? Que unos hablan de un aspecto, otros lo abordan por el otro lado, porque esta pregunta no es una pregunta sencilla, es lo que diría nuestra colega Pilar Ruiz de Gauna, un interrogante. O sea, una pregunta compleja, muy poliédrica, que según lo que digas, y entonces ahí me venían a la cabeza, pero por no distraerme y responderle a Isabel, pero me viene por lo de complejo, porque medicina de familia sí que está instaurada. Después de Bolonia, todas las universidades para tener acreditación tienen que tener presencia de la medicina de familia, bien sea como asignatura explícita, implícita, mezclada con otras, o en un rotatorio. Y de hecho se ha realizado un estudio por parte de algunos miembros del SEDEN también, hay 4 trabajos bien puestos, ¿no? Lo que pasa, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque cuando me pensé en qué falta y qué sobra, los que me conocen pues ya me dijeron, lo socialicé con el grupo y dije, pues sobre inercia falta valentía. Y dicen, ya estás en las filosofadas, a ver, baja, echa la pelota abajo y a ver qué. Y bueno, pues hoy lo cojo por la valentía, ¿no? O sea, si no hacemos un diagnóstico certero de las enfermedades, nunca llegamos a hacer un tratamiento eficaz. O sea, la ocultación de un diagnóstico nunca lleva a la cura de la enfermedad. Puede llevar a lo mejor que el paciente se sienta mejor, pero no a la cura. Entonces, cuando he estado muy implicado con la medicina de familia en mi universidad y a nivel global, ¿no? Y cuando se dice que no se elige lo que no se conoce, y en el grupo de trabajo nos ha pasado, o a veces no se elige porque se conoce. Entonces, cuando nuestros alumnos van, y si aquí se ha hablado del entusiasmo con el que se presenta, y nuestros alumnos ven la realidad, pues, y esto ha pasado, que si estos son de grupos de trabajo que han salido, ¿no? En el que, pues, horarios inmensos, condiciones de trabajo determinadas y tal, entonces, pues va a ser que a lo mejor busco otra cosa, ¿no? Pero a nivel formal, después de Bolonia, cuando dicen, no, es que no está, puede ser que no esté identificada como asignatura independiente, igual que no lo está, en mi caso, la cardiología, por ejemplo, en otros casos sí, pero no está cuidados paliativos, en otros puede ser que esté, o sea, incluso asignaturas que están, y por eso vuelvo al diagnóstico, muy bien reconocidas, como es ginecología, obstetricia o psiquiatría, si miramos las últimas citas también se quejan de que quedan muchas plazas libres o que se eligen muy tarde. Es decir, que no hagamos diagnósticos simplistas de que los alumnos eligen en base a lo que conocen. Los alumnos están, aquí ahora se estaba hablando de la educación, ¿no? A unos niveles muy interesantes en la anterior ponencia. Acordaros de que lo que nos educa a todos fundamentalmente es la tribu. Esto no sé quién era, si era una frase del brasileño que no me acuerdo qué, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, nuestros programas no pueden recoger todo lo que el alumno ha de saber y ha de aprender o ha de madurar en una época de su vida en la que está despertando la vida, ¿no? Entonces, tenemos que intentar aquilatar aquello en lo que podemos hacer algo, pero cuidado porque esa puede ser también algo que nos sobre, ¿no? O sea, las faltas esas, a las que nos queramos exceder en el programa. Bueno, disculpa. Y otras veces está lo que es la asignatura incorporada en los planes como un grueso, y después también incorporada como en otras asignaturas. Nosotros que tenemos aprendizaje basado en problemas, bueno, yo vengo de la Facultad de Medicina de Albacete, se está incorporando la medicina de familia y comunitaria en las diferentes patologías. Digestiva, empezó en digestiva, que se publicó en la SEDEM, en la revista de Educación Médica, y el año que viene en sistema nervioso. En segundo también se hace una comunicación, se hace role-playing en consulta, o se simula en clase la entrevista, todo lo que es la medicina de familia.
Y en sexto también el rotatorio, en medicina de familia, ¿no? Como han dicho, tenemos la suerte de ser los últimos, entonces ya se ha ido hablando de todo, nos han dado pie a todo, pues cada uno tenemos nuestros contextos, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, que es una ciudad con unas dimensiones geográficas enormes, pues la medicina rural es bastante importante y también ahí pues van incorporándose. Entonces, la medicina de familia y comunitaria necesita lo que decía, creo que así María, ¿no? Los recursos, reforzar recursos, como siempre. Nosotros apoyamos esto desde hace mucho tiempo y se necesita. Y aparte de eso, el alumnado lo escoge también, pero es que hay tantísimo, lo que decía ahora José Vicente, ya no cabe nada más. A mí ahora que me están pidiendo muchísimas cosas, alergología, paliativos, interna, todo es importante, pero ya no les cabe. Y hemos hablado mucho también, esto a lo mejor se me está yendo un poco, de enseñarles a que aprendan, ¿no? El alumnado, que lo considero fundamental, pero también nosotros tenemos que enseñar a enseñar. O sea, tenemos que aprender a enseñar, quiero decir. Eso también es muy importante para todos, ¿no? El profesorado. Y en ese sentido también pienso que en el MIR todas las plazas que salen de medicina de familia y comunitaria son muchísimas. Y en el momento en que ya se han ocupado todas las de otra especialidad, también las de medicina de familia en esa proporción ya se han ocupado también. O sea que sí que hay un porcentaje de alumnado que sí que la escoge. La otra parte que decíamos de el objetivo, ¿no? El objetivo del médico es la atención al paciente y ese centrado en el paciente. Cuando le preguntamos al paciente, como han hecho en la escuela de pacientes, ¿qué médico necesitas? Pues ahí lo que nos piden los pacientes es un médico que tenga muchos conocimientos y que sepa de las enfermedades, pero que sepa escuchar, que entienda los problemas, que le acompañe en la enfermedad. Entonces, estamos hablando no solamente de contenidos de conocimiento, sino de competencias de profesional. Nuestros planes de estudio están atendiendo a esas necesidades de nuestros pacientes. Estamos formando en competencias. Las competencias que se fijaron en el libro blanco de la ANECA hace ya 15 años, pues han pasado más cosas. Ha venido el COVID, hemos hablado de salud planetaria, de seguridad del paciente, de coste. Hemos incorporado estas competencias transversales en nuestros programas formativos. La seguridad del paciente es la tercera causa de muerte en el mundo. Los problemas relacionados con la asistencia sanitaria son el día a día de nuestra profesión. Estamos enseñando a ver los riesgos que tienen los pacientes, los riesgos que tienen nuestros tratamientos o nuestras intervenciones. Hemos incorporado estas competencias transversales y le estamos dando la importancia que tienen las competencias transversales, por decirlo de alguna forma, frente a conocimientos. Es verdad que todo no cabe, pero ¿no tendría que tener más peso estas competencias transversales? Sí que están incorporadas en diferentes asignaturas, el profesionalismo, la seguridad del paciente, pero no tienen una identidad propia con peso, que quizá es por esto por lo que pasa desapercibido. Entonces es muy interesante el que podamos reflexionar acerca de que coja peso, que coja identidad propia. No sé qué piensas, José Vicente. Si me permiten, dada mi avanzada edad, se me había bloqueado el nombre, la placa de amiloide que se está generando, era Freire, al que me refería antes, al autor ese. Bueno, pero ahora me contesto a esto y lo ligo con esas dos ideas que me vinieron a la cabeza, de inercia y valentía. Se ha dicho antes también que uno se acuesta en un currículum flexneriano al uso y se levanta a explicar competencias transversales integradas con las específicas de su asignatura. Y eso
sin el proceso de socialización, y cuando hablamos del proceso de socialización en educación estamos hablando de años. Esto, o sea, uno no va a un seminario y aprende a trabajar por retos, por competencias, por problemas. No, esto es falso. Uno requiere imbuirse. El aprendizaje, nuestro cerebro es maravilloso, pero lo hace poco a poco. Y requiere ir aprendiendo y ensayando, buscando, teniendo las explicaciones, teniendo el feedback que decían, ¿no? Entonces, las competencias están formalmente recogidas, porque eso el papel lo aguanta y se escriben, y es la intención que se tiene. Ahora, hace unos años llevé a cabo en mi facultad un test, pasándole a todas las asignaturas, quién abordaba y quién evaluaba competencias transversales. El catálogo, la universidad hizo un libro, un catálogo de competencias transversales, están todas las que se habían hablado, porque encima es de universidad. Y era de lo más pintoresco. De hecho, se pensaba publicar, y aquí no había por dónde publicar ni sacar nada, porque casi todo el mundo abordaba, algunos evaluaban, lo hacían de una forma cuantitativa, cualitativa. La inercia que tenemos es que cambiar un plan de estudios en nuestro sistema es muy complejo, eso lo tenéis que pensar todos los que lo hacéis. Y la valentía supone el dar el paso para identificar quién, o sea, abordarla puede abordar quien quiera mientras sea de una forma coherente, pero quién es el pertinente para abordar cada una de esas competencias y qué tipo de evaluación requieren. Y eso no es una tarea fácil, pero es una tarea de acuerdo, con lo cual, la liamos ahí, ¿no? para ponerlo. Pero es fundamental, porque, como bien decías, Isabel, el médico, o sea, antes hablaba Roger del dato. Nuestro cerebro funciona en base a relatos, es decir, a la medicina narrativa esta que nos contaban, que en el fondo es a partir de los datos de un paciente que mantiene una enfermedad, y los datos son las evidencias, la significación, construir un relato. O sea, todos los que habéis hecho alguna técnica de mnemotecnia para aprender la memorización, siempre esas técnicas tienen que construir una frase, construir un cuento, hacer un relato, que es lo que para nuestro cerebro tiene sentido. Y cuantificar. Y cuantificar. Bueno, es sí. muy importante. Y entonces, en el futuro, en nuestros alumnos, los datos van a ser relativamente triviales. O sea, memorizar muchos datos que son accesibles desde tu tablet no va a tener mucho sentido. Pero, ojo, no prescindamos de los datos, porque para generar el relato que necesita para saber qué es lo que tiene que ir a buscar en la tablet, necesita tener esa estructura. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos. O sea, no hace falta dedicar todo el tiempo a... Nuestros estudiantes no serán un almacén de datos, sí de competencias transversales, sí de todo profesionalismo y saber relacionarse. Tampoco pongamos solamente, bajo mi prisma, y esto es cuestionable, ¿no? Cuando decimos, no, es que la empatía es patrimonio del ser humano. Bueno, relativamente. Los asistentes virtuales inteligentes afectivos están desarrollados. Aquí en el INDEA tenéis, los de Madrid, un grupo puntero en el mundo en estos trabajos. Y es increíble cómo se hacen algoritmos de cómo sintonizar con una persona cuando está más deprimida o menos. O sea, si os acordáis de Yo Robot, que Yo Robot, la de Will Smith, es del 2000 y pico, pero el libro es del 70, o sea, de 60 y tantos. Los asistentes virtuales afectivos existen y se podrán hacer. Lo que no está tan claro es si combinar eso con la creatividad y con todo esto va a ser. Entonces, tenemos espacio, pero la evaluación de nuestros alumnos va a ser muy de competencia transversal y menos del dato necesario en el momento para interpretarlo, porque para eso va a tener recursos. Pero no prescindamos del dato porque sin ellos no va a ser capaz de construir el relato que necesita para entender este enfermo expresando una enfermedad. Y eso así formulado, bueno, dices, más o menos podemos estar de acuerdo, pero eso plasmarlo en un programa educativo va a ser complicado, pero es el reto que tenemos por delante. Pero se puede, ya está incorporado en asignaturas, porque eso se incorpora, pues son competencias que se tienen que dar y que el alumnado tiene que integrar. Pero aquí se ha dado un premio a una actividad de gamificación de seguridad del paciente, donde esas actividades a mí me ha resultado muy, muy interesante. Además, aparte de la simulación clínica, para poder hacer actividades de gamificación, para también analizar, evaluar los efectos adversos, los errores, los fallos de comunicación, la prescripción de medicamentos. Todo esto en actividades de gamificación, ya no
otra asignatura más y venga, sino como jornada, curso web, cursos de interactividad, cursos de verano. Mira, la competencia transversal que aquí se ha tratado en estos seminarios, se dedicó hace unos años, ¿no?, para ella. Yo creo, no sé si en todos los grados es lo mismo, pero en el programa de mi grado por lo menos, los módulos están identificados, pero no tenemos un coordinador de módulo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen coordinadores de curso, coordinadores de grado, pero coordinadores de módulo, ¿tienen muchos? Levanten la mano quién en su programa tiene, a ver si algo tenemos suerte y hay alguno. Ahí hay uno, muy bien. La Virumbrales es que hacéis a todo. Pero fíjate que realmente donde se puede desarrollar las transversales con más sentido son en los módulos. O sea, negro sobre blanco está. Tenemos la pista de aquellos grupos de asignaturas que desarrollan campos donde se puede hacer. Lo que pasa es que no hemos tenido un proceso formativo para incluirlo. O sea, lo del curso lo tenemos claro porque hay que poner fechas de exámenes y hay que sincronizar las actividades que se hacen para no atosigar al alumno. Pero si pusiéramos coordinadores de módulo, que sean un poco los vigilantes de que se vayan cumpliendo y que pudieran evaluarse, pues a lo mejor avanzamos. Porque antes se decía, Antonio Compens, lo de dime cómo lo haces, que yo lo haré como te veo hacerlo. Dices, las transversales son currículum oculto puro y duro. O sea, se pueden explicitar como casi todo, se puede hablar de la fundamentación, pero uno aprende viendo. O sea, el maestro ejemplo es el que va a arrastrar y el que nos va a enseñar a hacerlo. Podamos explicarles o no, entre otras cosas porque somos mamíferos y como se ha hablado aquí, ¿cómo aprende nuestro cerebro? O sea, los sistemas de neuronas en espejo no son gratuitos, que el león aprende a cazar viendo a su madre leona cazar y que el cirujano aprende a operar viendo a su maestro y como haga el nudo del otro lado, le explicará, no, es mejor este otro, ¿no? Pero usted lo hace bien y le sale bien. Y lo hace, entonces... Yo, sin embargo, creo que hay que solicitar el aprendizaje y las competencias transversales, ¿no? Si la formación en competencias implica una formación tanto transversal como horizontal sobre las mismas. Me ha chocado que has dicho que habías hecho una encuesta y todos los profesores decían que incorporaban estas competencias. Yo os permito, si me permitís, estamos haciendo una encuesta a los residentes para ver qué dificultades tienen cuando llegan, ¿no? Llegas al trabajo, qué dificultades tienes, y también hemos preguntado sobre qué competencias se consideran que echan de menos en su formación del grado. Entonces, pues curiosamente, más del 70% echan de menos haber trabajado en el grado, trabajo en equipo, seguridad del paciente, sí, investigación, profesionalismo. Sin embargo, ética está muy bien representada. Isabel, te he dicho que contestaban, que decían que la abordaban, no que la abordara. Hombre, la de ética está claro porque seguramente hay una asignatura que se llama así, pero trabajo en equipo, profesionalismo o seguridad del paciente... Y posiblemente se le hayan explicado, pero claro, dependiendo, esto es como cuando cuidados paliativos quieres tener una asignatura y tú dices, bueno, pues no nos caben todas, seguramente esto lo han explicado en médica y en quirúrgica, seguro que alguien les ha estado hablando de esto, ¿no? No se identifica como tal, no sabemos darle el relieve adecuado. Y sin embargo salen expertos neurocirujanos después. Sí. Tienes demasiados temas. ¿Qué es, Isabel? ¿Perdona? Expertos neurocirujanos. Después. O sea, quiere decir que sí que el MIR es transformador y es un continuum, pero sí que echan de menos cuando llegan al primer día de trabajo, al primer año de trabajo, esas competencias transversales, y luego lo que siempre echan de menos es el razonamiento clínico. O sea, no es lo mismo la teoría, el aprendizaje, el practicum, que la mayoría se consideran casi observadores más que participantes, y sin embargo lo que más digamos, les provoca estrés al inicio de la residencia es el trato con el paciente, el razonamiento clínico, el poder encontrar ese juicio, ese diagnóstico, ese tratamiento. En eso tienes mucha razón. ¿Y por qué tienes mucha razón? Y aquí
Otra de las inercias que ponía respecto al programa es que el programa es preso de una legislación determinada y la legislación universitaria española en general da muy mala respuesta a las necesidades tanto de programación como de personal de las facultades de medicina. Y una de ellas es esta. O sea, mientras que en enfermería las que hacen el práctico en el 4º año, el 30 de mayo tienen que ser competentes con supervisión, a lo que el 1 de junio, cuando salen graduadas, van a ser competentes sin supervisión, pero son igual, nuestros alumnos, ¿qué pueden hacer en prácticas? Más allá de observar. Alguna historia clínica pueden hacer, pero realmente en nuestro sistema, o sea, no pueden acceder ni siquiera a la historia clínica del sistema público. Legalmente no. O sea, en nuestro caso, por lo menos, para acceder, o sea, incluso se me ha sugerido si no éramos capaces de hacer historias clínicas modelo. Y digo, pero si la base del aprendizaje está precisamente en poder consultar lo que es la historia del enfermo, no de la enfermedad, que eso ya lo tiene el Harrison. ¿Para qué vas a replicar el Harrison en historias? Pero el sistema no les permite a los alumnos. Entonces, ese es un problema. Si tenéis, nosotros por lo menos el sistema de los Avide Global, o sea, tiene que ser el profesor el que bajo su responsabilidad deje abierta la historial para que lo miren los alumnos. Pero no hay que mira si sería fácil, un permiso de alumno con una palabra clave que pudiera acceder a determinadas cosas. Pues no puede. Permisos específicos para estudiantes. Sí. Pues habrá que decir sobre estos. Pero más allá de la consulta de esto, ¿pueden hacer algo legalmente? O sea, ¿es planteable como en Alemania que un alumno de 4º de medicina pueda llevar a cabo curas o extracciones o toma de constantes? Porque ese es un punto fundamental si lo que queremos hacer son llevar a cabo, o sea, de alguna forma en este país vivimos en una mentira consentida entre todos, y es que desde el 95 nuestros alumnos tienen que hacer una especialidad para trabajar, y eso es falso. O sea, nuestros alumnos, cuando acaban, si no quieren hacer el MIR, se quedan un poquito y trabajarán antes o después, y seguramente en las urgencias de una clínica. Y ahí van a tener que asumir responsabilidades serias y hacer recetas para las cuales, pues como no les hemos hecho o sea, si han tenido suerte y han tenido profesores que les han adiestrado, pues bien, pero la creencia general es que no pueden llevar a cabo tareas, ¿no?, de diagnóstico, de poner el tratamiento, pero al día siguiente sí que las van a tener que hacer o las van a poder hacer, o sea, en el momento que estén colegiados. Sí, yo por eso considero que el aprendizaje basado en problemas es el que más competencias transversales puede acoger, tanto de razonamiento clínico, diagnóstico, prescripción. Eso sumado a una simulación clínica ya es un preventivo para pasar a un caso real. Caso real en hospital. Entonces, a mí el sistema que nosotros llevamos, que yo soy creyente ferviente, soy de la secta de Antonio, es un sistema que te permite, por ejemplo, el digestivo, se dan 20 casos donde ellos tienen que analizar todo. Y el primero es un módulo de medicina de familia comunitaria, se aborda desde especialistas quirúrgicas, y ahí lo tienen y pasan también al hospital, o sea, viven en hospitales de tercero prácticamente. Entonces son formas de llevarlo que les permiten luego, cuando se incorporan en un hospital, el miedo siempre va a estar, porque estás en otro sitio, ya te enfrentas a la realidad, pero tienen otra clase de experiencias. Pienso que está... Aprovechando que se ha hablado, lo de que comentas del ambiente educativo, que han presentado antes el DIM, hay el FIM, el del ambiente educativo adecuado para los jóvenes residentes. Nosotros lo tenemos que publicar, pero es muy interesante cómo viven los residentes los primeros años, ese ambiente que es hostil al principio, por lo menos, y cómo superarlo, ¿no? Recogiendo un poco lo que habéis dicho los dos, me meto un poco con las metodologías formativas que utilizamos durante el grado, ¿no? ¿Qué grado de implantación tiene
la clase magistral, 90%, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje del caso, la simulación, como has dicho antes, José, no tiene ningún sentido que no se haga una toracocentesis en plástico antes de en paciente. Deberíamos hacer las técnicas en el grado en la espalda simulada, el tórax simulado, antes de ponernos a hacer en el paciente. No digo la pura, sí, digo no, las técnicas. Claro. O simulación compleja. Sí que hemos implantado en la mayoría el RCP. El RCP está súper implantada. Sin embargo, todas estas otras, simulación compleja, simulación parcial o aprendizaje basado en problemas, que es lo que más te hace razonar, eso es menos universal que la clase magistral. No cambiamos, ¿no? Como decías. Vamos a ver, que la clase magistral tiene o sea, todavía se utiliza mucho, con el problema, ya uniendo con cosas que decían antes, una de las misiones fundamentales de todo profesor universitario es seleccionar. Antes se ha hablado de la necesidad de síntesis, no sé quién, los ponentes de esta mañana, y es verdad, es muy importante la síntesis, pero a veces la síntesis no es suficiente para reducir todo el bloque. Entonces, ahí la responsabilidad es nuestra, la de seleccionar qué es lo pertinente para cada nivel educativo. Es decir, para el grado, para ese médico que a lo mejor va a ir a unas urgencias o un ambulatorio, si es que lo contrata antes de hacer la residencia, y si no va a ir a la residencia, no es pertinente, y aquí aterrizaría con lo que se ha hablado de la medicina en el terreno y lo que ha hablado también el profesor León de acomodarse. Nosotros estamos hoy en Europa, ¿no? En la España de 2024. Si a un médico general, ante un parto distófico, se pone a asistirlo en su consulta, es posible que le caiga una demanda, porque seguramente, no sé que sea muy extremo, porque seguramente tiene una posibilidad de evacuación a un centro sanitario en tiempo razonable. Entonces, tenemos que acomodar, o sea, lo que nosotros enseñamos, tenemos que acomodarlo a la realidad que tenemos. Nuestra sociedad, fíjense, o sea, Ortega, si alguno les invitaría, si se leen la misión de la universidad, que era muy profesionalista frente al cientifismo, y en ese momento posiblemente primaba el profesionalismo. Hoy en día en nuestra sociedad nuestros alumnos tienen que tener una base científica de aprendizaje de cosas que están basadas en evidencia, porque es lo que demanda la sociedad fundamentalmente, ¿no? Entonces, estamos en esta realidad. La ECOE ha tenido cosas, estos teatrillos que dicen algunos que se montan y tal, para los alumnos tiene el valor que tiene, pero ha cambiado la forma de enseñar radicalmente, porque, como dices, no sale un alumno que no haga una RCP, que no dé unos puntos. La toracocentesis no lo tengo muy claro, pero por lo menos las exploraciones básicas sí que las tienen. Y simplemente porque alguien las va a mirar, y aunque sea por vergüenza torera, cualquier profesional que está en una asignatura dice, hombre, no van a llegar mis chicos sin que sepan hacer una otoscopia. Ven aquí que te pongo y lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que en la simulación se ha avanzado mucho. ¿Qué ocurre? Que hay universidades que no llegan a la clínica hasta sexto. Y entonces, algunas están, y claro, para uno que entra con vocación y con ganas de tener el trato humano, estarte con simulación solo, entonces otro equilibrio que tenemos que tener, al equilibrio que decía antes, pues otro equilibrio entre cómo introducir la simulación y cómo acercarlos a la clínica para que tengan el feedback ese que comentaban tan necesario para que la parte emotiva ayude a fijar los conocimientos. Porque nosotros podemos estudiar, pero se ha hablado en parte de la movilización de las emociones. Una de las peculiaridades de la inteligencia artificial es que aprende esté como esté, pero nosotros aprendemos significativamente cuando movilizamos nuestras emociones. Y cuando tiene un componente emotivo lo que aprendemos. A casi nadie se le olvida las primeras urgencias, el primero que falleció, el primero... O sea, esas cosas que dices, ¿cómo después de 30 años reproduces el diálogo que tuviste con la familia, ¿no? Pues porque allí había una carga de estrés sustancial, de estrés bueno porque nos ayuda a aprender, ¿no? Si no movilizamos las emociones en nuestros alumnos, y muchas veces movilizarlas es acercarlos a la realidad, ¿no? No sé qué me habías preguntado. De acuerdo. En nuestro caso es clase magistral, yo diría un 1 o un 2%. Y de simulación sí que
hemos empezado, bueno, siempre ha habido muy básica e intermedia, y ahora queremos empezar ya con avanzada. Pues fijaos, los residentes de mi hospital, el 90% consideran que más del 90% de su formación había sido con clases magistrales. El aula invertida no la habían usado nunca el 40%. Aprendizaje del caso era menos, era el 26% el que nunca lo había utilizado, y lo mismo que aprendizaje basado en problemas, y gamificación más del 50%. O sea que yo creo que todo esto está menos implantado que la clase magistral, que siempre, bueno, que será más eficiente y tal, pero que también... O sea, lo peor que tiene la clase magistral... Sus cosas o sea, buenas. la clase magistral en sí no es mala. El problema es como la monodosis. O sea, si todo lo tratas con aspirinas y siempre das aspirinas, pues te cansas de tomar aspirinas, y además es que no es eficaz para todo. Es muy buena para lo que es, ¿no? Y también un poco ya como motor del aprendizaje, la evaluación. Mantenemos la evaluación de conocimientos, el examen MIR es un hándicap increíble, y la ECOE afortunadamente pues, ha roto un poco la dinámica, pero podemos añadir una formación, una evaluación continuada más en el día a día, más en los cursos, para que esa formación en competencias, esas otras habilidades puedan salir a luz y reforzar ese aprendizaje. Sí, eso se puede ir haciendo, se puede mejorar todo además, y en esa cuestión yo creo que sí que se va evaluando. La cuestión sería evaluar esas actitudes, ese profesionalismo que no lo tenemos por separado, sino integrado en todas las asignaturas. Eso también debería tener un apartado. Mira, yo en esto voy a intentar ligarlo porque lo que dices, evaluación de conocimientos, evaluación de la nota. O sea, estamos en un ecosistema en el que estamos, inercia, valentía, con una inercia de notas, ¿no? Y notas cuantificadas. O sea, en el momento que un alumno de segundo de la ESO o tercero ve que va teniendo buenas notas, se esfuerza en bachiller, saca buena nota, entra en una carrera que la tiene ya perfilada, con lo cual nos viene mucho perfil de gente que tolera más la incertidumbre, que también ha salido aquí, sí. En una carrera en la que precisamente lo que tienes que aprender es a tolerar la incertidumbre. Y no tolera la incertidumbre porque sabe que con que estudie, aprobará la carrera, luego pues se preparará el MIR, sacará el MIR y luego irá a una OPE antes o después y se estabilizará. Con lo cual no tiene el agobio vital que tiene el abogado, que tiene que presentarse a notarías o que tiene que abrirse un bufete, o el ingeniero o el que sea, ¿no? Pero además, como decía, o sea, resulta que entra por nota, luego si saca buena nota va al MIR, que es una pechada, y otra vez el escalafón para cogerse la nota, y luego a la OPE lo mismo, con lo cual estamos generando unos indicadores que todos sabemos que son malos. Esa es la inercia. ¿Cuál es la valentía? Y en algún momento nos tendremos que plantear el buscar indicadores de perfil humanista y de perfil y de vocación para una profesión. Y en esto nos ayuda el futuro, en esto la IA puede ser maravillosa. Porque ahora el data mining no tiene problema. O sea, dices, antes decíamos, no, un test que puede ser subjetivo, hay empresas y algunas universidades privadas que son capaces, o sea, pueden tener sus indicadores para tener el perfil del alumno adecuado, aparte de las entrevistas, ¿no? O sea, hoy en día podemos recoger datos, no solamente datos de lo que contesta el test, sino cómo él reacciona. De forma que podemos saber si está siendo más inquieto, lo que comentaba antes de la pulsera. Con una pulsera sabemos cómo es la impedancia, el sudor, los latidos, y pues este alumno está perfilando lo que quieren que vean, ¿no? Y se está engañando a sí mismo, porque está bajo estrés. O sea, y realmente está pues porque le han dicho que tiene que entrar en medicina, por lo que sea, para dar el test adecuado. Y eso hoy se puede analizar y sacar indicadores que sumen, y por supuesto no vamos a quitar la capacidad, pero que complementen a esa capacidad para perfilarlo, ¿no? Yo lo que creo es eso, que hay que diferenciar lo que es evaluar y otra, examinar. Examinar es evaluar las actitudes del alumnado.
y evaluar y luego ya, eso, la valentía que dices, tienes razón, o sea, en un momento pues hemos dicho que una inteligencia se puede medir con decimales, ¿no? Pues a mí una cosa que me da pavor, esto que has dicho, la evaluación continua. Yo soy fiel defensor de la evaluación continua en estos procesos. O sea, piensen en las tesis que han dirigido. Cuando tú, a lo mejor no quieres a la tesis, el TFM, cuando tú estás trabajando con alguien y sabes lo que da, y es una de las cosas que tiene maravilloso este trabajo, cuando ves gente inteligentísima, rápida, con chispa, con creatividad, y eso es lo que te anima, ¿no? Y otros que son más limitados pero trabajan, y otros que son más limitados y no trabajan, y entonces se pueden tirar. Pero la evaluación continua a nivel masivo, cuando estoy diciendo en la universidad, me da pavor porque veo compañeros que entienden, entienden por evaluación continua fraccionar exámenes, venga, un examen ahora y otro, y otro, y otro. Y en un focus group con los alumnos, pues los alumnos no querían evaluación continua. ¿Por qué no pedís evaluación continua? Si es mucho, porque nuestro perfil de alumno, que decía antes, porque nos vamos dejando décimas ahí en un día malo y me pierdo una décima en esa prueba. Otro día malo, otra décima, y entonces ya no voy al 10, ya puedo ir al 9,5, al 9,7. Entonces yo prefiero la fachada última en la que sé que si estoy bien y saco el 10. Y nos quedamos los que estábamos en el focus group y decir, hay que escuchar a los chicos, o sea, de vez en cuando, porque más van cambiando, claro. Esta era una chica, pero temo la evaluación continua, es como todo, hay que formarse un poco, ir a los expertos y decir, explícanos a ver cómo hay que ejecutar esto, y el problema añadido a todo esto sea estarse invertida, evaluación continua, resolución de problemas sobre, es que eso es tiempo. Aprendizaje autodirigido. Consume tiempo. Pero se puede rentabilizarlo, una evaluación formativa de calidad también, que nos va a enseñar también a formular casos clínicos. Y luego, ya la última, y pasamos a la participación de todos, si os parece, ¿no? Como decía, el trabajo en equipo es uno de los que ellos ven como dificultades. No hemos incorporado, no hemos logrado incorporar el aprendizaje, la enseñanza multiprofesional. No hemos logrado incorporar enfermeras en nuestros grados de medicina. Tenemos que hacer un aprendizaje participativo. Mira, cuando entré en el equipo decanal, fue precisamente cuando se fusionaron las facultades y el decano me dijo, José, esto va a ser complicado. Porque nosotros teníamos medicina y odontología. Eso, fijaros que estamos en el mismo ámbito. Eso. Luego se hizo fisioterapia. Ya es un poco, pero también pero luego había que fusionar, obligado, porque la Junta de Facultad quería fusionarse y la enfermería tampoco quería fusionarse, pero había que fusionar los centros. ¿Y por qué es complicado? Porque más allá del entendimiento con los colegas, ¿no?, de la parte personal, pero son dos aproximaciones profesionales, dices, profesionalmente quizá complementarias, pero a nivel profesional de la universidad, académicamente, tienen sus diferencias, ¿no? De hecho, yo me metí, intentamos hacer los grupos, a lo más que hemos llegado es a la gincana del Congreso de Simulación de SESEP, que es una iniciativa encomiable, o sea, en el que el grupo obligatoriamente son 2 de medicina y 2 de enfermería, y que se lo pasan muy bien y que se dan cuenta que no es posible, o sea, no es que no pase nada. En simulación, concretamente, los de enfermería en general van mucho más sobrados para cosas sencillas, ¿no? Porque, bueno, sencillas, pero para procedimientos. Es lo que yo digo, o sea, en lo del razonamiento diagnóstico lo haréis vosotros, pero lo que son los procedimientos lo llevan muy bien. Pero no es fácil el interprofesionalismo, lo cual no quiere decir que está en el horizonte y hay que ir a él, porque si van a trabajar juntos, que aprendan juntos. O sea, no es fácil, pero sí que es interesante, necesario e importante. Y aprovechando esto que decís ahora, y lo lanzo por si hay, fijaros, alguien en el que pueda llevar luz. En nuestra comunidad, y posiblemente en todas, no lo sé, porque como ahí cada uno hace su batalla, la dualidad, los grados duales es un indicador de calidad de la universidad, cuanto más grados duales tiene. Y dentro, pues para repartir fondos y para tal. Y el otro día surgió la duda,
Y digo, claro, la dualidad implica que una empresa contrata a alguien. Lo hacen los ingenieros, sobre todo, y algunos economistas y tal, porque trabajan con contrato de la empresa que deja que siga estudiando. Eso nosotros no lo vamos a alcanzar ni lo aspiramos. Pero yo no sé si estoy muy equivocado o estamos equivocados los del equipo, porque decíamos, vamos a ver, más dualidad clásica que los grados biomédicos, en los que el 50% de los ECTS se hacen en una institución fuera de lo que es estrictamente universitario, aunque sea hospital universitario, pero se hace en comandita. Pues no sería bueno que alguien nos reconociera o poder mover como duales los grados, por lo menos medicina y enfermería, ¿no? Piénsenlo y me dicen. Bueno, un poco como... Ay, perdón. Sí, sí. Como ya vamos a acabar y vamos a dar paso, en relación a lo que falta en los planes de estudio, porque sobrar no parece que sobre nada, yo diría también una medicina sostenible también, ¿no? La crisis climática ya es un hecho, ya es algo para dar formación, ¿no? Para adaptación. Y una cosa que yo creo que es muy importante es la medicina en perspectiva de género, ¿no? La fisiopatología, la fisiología es casi toda de hombre y la que se imparte, ¿no? En los grados de medicina. Y es muy diferente, muy diferente, es diferente en la mujer y yo creo que eso también es algo que se debería ir introduciendo poco a poco y ahí lo lanzo, para el debate. Lo haces tú como mujer, yo lo voy a hacer como hombre mayor. ¿Y la medicina etaria? ¿Cómo? Perdón. La medicina de la edad. Eso. O sea, porque claro, nuestros modelos siempre son estandarizados, pero los ensayos, todavía los ensayos clínicos, que yo sepa, y corríjanme los clínicos están más, se siguen cerrando a los 70 porque resulta que luego aumenta mucho la comorbilidad. No sé, hasta hace poco era así, por lo menos. Yo decía, pero esto es con poca visión de futuro, porque la mayor parte de los pacientes que habrá en el futuro van a ser gente mayor, con una salud de hierro, pero mayores de 70 años. O sea, con las adecuaciones físicas que correspondan. Yo se lo digo a mis alumnos ahora, su esperanza de vida está en más de 100 años. La nuestra está ya en los 90, según dicen. O sea, pero ahí tenemos geriatría. Pero no sé si va a ser todo geriatría, porque van a estar muy saludables. Ya. Sí. O sea, están corriendo maratones con 80 casi, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que eso, que todas las organizaciones mundiales, la Declaración de Málaga va a favor de esa inercia en los programas formativos, necesita un impulso hacia el razonamiento clínico, hacia ser más práctico, hacia la importancia de las competencias transversales para hacer que nuestros profesionales, lógicamente, por supuestísimos, tengan la mejor formación científica, pero también que sean competentes en todas las áreas para atender lo que es nuestra necesidad, tanto de pacientes como de sociedad. Y yo os animo en este momento a participar en el coloquio y a las preguntas y a vuestras opiniones. Gracias. Mientras se animan las preguntas, aprovechando la cita de la Declaración de Málaga, no siempre hay que estar reinventando la rueda. Os invito a que leáis, en Educación Médica se publicó en el 23 la Declaración de Málaga y los puntos 7 y 10 son muy adecuados a lo que viene, ¿no?, de lo que se habla hoy. Os leo el 7. Mejor el coloquio, Jesús, ¿no? ¿Mejor coloquio, os parece? La pregunta es muy sencilla y ya no. ¿Faltan las humanidades en los planes de estudio? Pues sí. Yo creo que sí. Nosotros sí que tenemos historia de la medicina, documentación,
esta serie de... ¿Con quién hablaba ayer yo? Con Jacinto, no sé si está ahora por aquí. No, se debe haber marchado ya. Que hablábamos del latín y el griego, Yo creo que la filosofía también es muy importante introducirla en los grados, lo que pasa es que, claro, es lo que estamos hablando. Ya es para explotarles la cabeza, ¿no? No les caben más cosas. Pero yo creo que sí que es importante integrar, como sea, estas humanidades. Yo también pienso que las humanidades faltan. Y una cosa que me ha aterrorizado es en el último documento que llegó de la Unión Europea, no afectaba a medicina, pero afectaba a fisioterapia, odontología y demás. Y pone una secuencia de asignaturas o de materias que habría que tener en esta remodelación de los grados, ¿no? Y me miré el de odontología porque estábamos trabajando en este. Y no aparecía la historia de la odontología. Digo, claro, el ignorar cómo se ha generado tu área de conocimiento es pensar que esto es tan natural como las amapolas que nacen en el campo. Entonces, formalmente en medicina tenemos historia de la medicina como asignatura, pero es una pobre representación del conjunto de lo que debería de tener un médico en su acervo para valorar cómo se ha llegado hasta aquí. Entonces, claro, si nosotros decimos ahora que hay que aumentar las humanidades, pues llega el genetista, el del estómago. Y es lo que decía antes, todo no cabe y el proceso de selección. O sea, ¿qué es pertinente? Si tenemos que ir al profesional que hace funciones, ¿qué funciones médicas tiene que hacer? Si vamos al profesional que tiene que tener competencias transversales y que tiene que ser un hombre culto dentro de su sociedad para poder tener una interlocución y un criterio, o sea, opinión con criterio, ¿qué tiene que desarrollarse? Y ahí posiblemente sí que tendrían que entrar mucho más contenido de áreas que ni se plantean y que topamos con la legalidad, ¿no? Porque son áreas que están fuera de nuestro ámbito, es lo que decía. Nosotros podemos debatir la pertinencia de tener un grado con unas materias, pero luego cuando eso lo transpones a la ley, dices, pues hasta que no se contempla, dices, bueno, pero la ley debe de recoger lo que es normal. Dices, pero ¿quiénes hacen la ley? ¿Nos dan audición o son la sociedad con otros elementos, con otros agentes? Entonces, sí, falta. Hola, buenas tardes. Soy Santiago Álvarez, de la Universidad Francisco de Vitoria. Veo que si vamos hacia estas competencias transversales, quizá humanidades, pero hay una cosa que a nuestra facultad nos preocupa mucho, que es la selección de los resultados de aprendizaje. Hay una cosa que dice Hardem, y es que uno de los principales problemas que tenemos en educación médica en el mundo es la sobrecarga de información que genera una sobrecarga cognitiva, y vete tú a saber si eso no genera también psicopatología, ¿no?, que decíamos antes. Entonces, creo que un reto importante justamente es seleccionar los resultados de aprendizaje nucleares que hacen que el currículum sea digerible y que nuestros estudiantes aprendan a medio o largo plazo, no que vomiten una serie de cosas en el examen y luego no sepan nada al finalizar la carrera, ¿no? ¿Qué pensáis en este sentido? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y creo que tiene que ser así. Es que no queda otra. La memoria a largo plazo, el enseñar de manera que se aprenda para la memoria a largo plazo, da unos resultados de aprendizaje evidentes y muchísimo mejor. Es que tiene que ser así y para eso la metodología docente es muy importante. Es así. De hecho, como decíamos, ¿no?, la emoción es lo que al final hace que el aprendizaje sea más duradero. ¿Por qué es tan duradero el aprendizaje que hacemos con los residentes en la simulación? Porque mueven emociones, actúan, intervienen, por eso es tan profundo. Sí, soy Agustín Martínez Ibargüen, de la Universidad del País Vasco. Nosotros, cuando hicimos el plan de estudio de medicina, el que está ahora actualmente en vigor, intentábamos incluir medicina de familia, lo cual fue imposible.
¿Y por qué es imposible? Porque ya existen las especialidades que dan la neurología, dan el digestivo, y estos están en los departamentos, ¿no? Y entonces, ¿dónde se podía encajar la medicina de familia? ¿Cuál era el temario que podría presentar medicina de familia? Y no lo encontrábamos. Hablamos con ellos, no, porque el temario, todo lo que sea de temas sobre patologías, ya teníamos el backup de todos los especialistas, ¿no? Y no había manera. Lo intentábamos encajar en tercero, en medicina general y propedéutica, y ahí hemos conseguido incluir docentes de medicina de familia, pero no en ningún caso una asignatura como medicina de familia, ni mucho menos un departamento, ¿no? Y sí que dábamos salida en lo que eran el rotatorio, ¿no? La posibilidad. Porque cuando hablábamos con la gente de medicina de familia, lo que nos decían ellos, al final era que ellos lo que conseguían era una integración de los conocimientos, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Yo no digo si es bueno o malo, nosotros lo intentamos y vimos que no podíamos, ¿no? Estáis preguntando qué es lo que sobra en un temario, ¿no? Yo os digo lo que sobra, ¿eh? Yo voy a ser valiente, y José Vicente sabe que lo soy, y de los básicos lo que no puede ser es que nuestros alumnos estudien bioquímica como si van a ser bioquímicos, ¿eh? Que el nivel de biología que se les exija es de tal grado como ocurre. Las anatomías, con una exageración y toda la parafernalia que acompaña, tienen un incremento tremendo, tremendo de carga docente. Y la van a tener siempre. ¿Por qué la van a tener siempre? Porque los departamentos más grandes de las facultades son los básicos. Bien, y continuamos con la historia. Ha dicho José Vicente cómo se han ido integrando los diferentes grados en la facultad. Medicina, odontología, fisioterapia, enfermería. Bien, cuando se llega a una junta de facultad en la cual el peso específico de la medicina son profesores asociados que tienen 1/3 del valor en la junta de facultad, ¿quién cambia eso? Nadie. Es imposible cambiarlo con esos niveles de aceptación que tienen. Respecto a medicina de familia, y acabo rápido, respecto a medicina de familia, decía José Vicente, se comentaba, no es que tienen que conocer la medicina de familia para amarla, ¿no? Como la tónica Schweppes. Pues va a ser que igual es más complicado, porque como conozcan lo que es la medicina de familia, no van a escoger ninguno, ¿eh? Porque la situación de la medicina de familia han convertido a los médicos en obreros, obreros de casco y ficha, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué no accede la gente? No solo por los sueldos, por la gente que se va, sino porque no es apetecible para nada. El colmo de la vuelta de esta historia es la siguiente. En el examen MIR, examen de priorización que nada tiene que ver con las universidades, de priorización general por sanidad, no se excluye a los alumnos que no han aprobado. Que esos alumnos precisamente son los que no van a optar a la cardio, a la derma, que son los que optarían a la medicina de familia, se los excluye fuera. ¿Y cuál es el mensaje que se nos dice en nuestras facultades? Desde el Ministerio, ustedes han formado médicos que no son capaces de acceder al MIR y se dan esas plazas a los externos. Entonces es un poco la visión que tengo yo, que tengo cierta experiencia por la edad, sobre todo, no por el conocimiento, y es un poco lo que veo. Y realmente sí me da pena, pero es que no encontramos la manera de meter medicina de familia. Y por último, una cuestión muy rápida. ¿Todas las competencias transversales son susceptibles de ser enseñadas? Gracias. ¿Yo? Nosotros en Medicina de Familia y Comunitaria tenemos un temario que se basa en casos, problemas, está estructurado en problemas, pero es atención domiciliaria al paciente terminal, crónicos, abordaje al dolor, atención a la población inmigrante. Tenemos en ciertas épocas tenemos mucho temporero, hay que saber de dónde vienen para saber qué prueba aplicar. Tienes toda la razón en el sentido de los recursos que faltan, y es lo que estábamos comentando antes, que es necesario seguir luchando
por los recursos en atención primaria, que sea la atención esencial, que se les dote, que se les cuide, que se les mime y que garantice al profesional que pueda hacer su trabajo. En relación a integrarlo después en las especialidades, es muy importante lo que se está haciendo ahora, bueno, muy importante, es interesante lo que se está haciendo en nuestra facultad en el sentido que en el caso clínico el primer módulo es medicina de familia y comunitaria, de manera que si se puede diagnosticar y resolver, ya no se continúa. Y después, entre las 3 áreas, digestivo, cirugía y medicina de familia, se derivan unos a otros. Entonces, se sabe cómo se funciona, cómo se ha de funcionar. En relación a lo que has comentado del MIR, yo estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. No entiendo que alguien se excluya. Ya está. Es una opinión personal, ¿eh? No sé si nunca la he comunicado ni discutido con nadie. Y no me acuerdo de qué habías dicho de algo. ¿Habías dicho algo más? Ya. ¿Eh? No. Que nos dicen que nos estamos yendo de tiempo, así es que... Perdón. Hola, buenas tardes. Nosotras dos somos médicos de familia, enamoradas de nuestra profesión y de nuestra especialidad, a muchísima honra. Nos encanta ejercer de médicos de familia. La medicina de familia es una atención integral al individuo y a la familia y a la comunidad. Dentro de nuestro trabajo hacemos, además de atender, como has dicho tú, problemas a primer nivel y hacer diagnósticos, porque no todos son diagnósticos complicados, hay mucha patología que resolvemos en consulta y atendemos, pautamos tratamientos, hacemos conciliación de la medicación de la mayoría de nuestros pacientes, de prescripción cuando vemos que no es algo adecuado. También nos encargamos de hacer educación para la salud, salud comunitaria. Hacemos educación para la salud en colegios, institutos, programas para crónicos, para población migrante. Tenemos muchísimas actividades para hacer. Es verdad que tenemos mucho trabajo, muchísimo, y que recibimos muy poca ayuda. Pero eso creo que todos podemos contribuir a que se cambie esta visión que tenemos de la medicina de familia. Yo tengo que decir que cuando decís si la conocen no la elegirán, estoy totalmente en desacuerdo con eso. La mayoría de los estudiantes que vienen a rotar a medicina de familia se van encantados. Se van diciendo, bueno, es que esto no lo conocíamos y es precioso. Otra cosa es que luego no quieran esas condiciones laborales, pero lo que es la especialidad les encanta. Y luego, por ejemplo, eso que habláis, la perspectiva de género, esa visión etaria, pues todo eso también es medicina de familia, porque es la valoración del paciente en su contexto social, con esa perspectiva de género. Entonces yo creo que sí que hay muchas cosas que integrar como asignatura de medicina de familia que no están presentes cuando estudias digestivo, nefrología o cualquier otra especialidad. Y también apuntar que dentro de la medicina de familia hay otras 2 versiones que son la prevención y la promoción de la salud. O sea, no solamente vamos a ver enfermos, sino que a veces evitamos mediante, pues, por ejemplo, la vacunación, que eso es una de las actividades propias de la atención primaria, o mediante lo que hemos dicho, educación para la salud, evitar que se llegue a un estado de enfermedad. Y eso es propio de la medicina de familia. Y terminamos. Y el trabajo en equipo, porque nosotros trabajamos por unidad de atención a cada paciente, médico, enfermera, en comunicación con el TCAE, con la trabajadora social, con la unidad de paliativos. Con paliativos, o sea, ese trabajo en equipo que echan de menos los estudiantes, que vengan, que también lo conocerán. Y con respecto al temario, lo siento, lo último es, tenemos el libro El Martín Zurro, de Medicina de Familia, que es un libro súper completo y es muy bueno. Y también habla de investigación, por ejemplo, en atención primaria. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.